Hola, buenas noches. Esta es la presentación de mi examen final de la materia de bioestadística. Su servidora Ariana Guadalupe Jiménez Kep, de la especialidad de restaurativa, realizará el análisis del siguiente artículo. Es el sulfato de calcio y el plasma rico en factores de crecimiento como mejoramiento de la regeneración ósea mandibular posterior a la extracción del tercer molar. Un estudio para prueba de conceptos. Y aquí veremos la aplicación de la prueba Friedman. La prueba Friedman fue desarrollada por el estadounidense Milton Friedman y esta fue publicada en el año de 1940. Esta prueba permite analizar las diferencias entre los valores de las variables estudiadas de diferentes grupos. Esta técnica es no paramétrica y se utiliza para muestras pequeñas de al menos 6 elementos. Las variables estudiadas son numéricas y continuas, por lo tanto su escala de medición es de tipo ordinal. También se emplea cuando los datos tienen un orden natural y se comparan más de 3 variables. Los datos deben ser ordenados por filas o por bloques para comparar más de 2 mediciones de rango. Es decir, se selecciona n número de grupos de k elementos, por lo tanto, la hipótesis nula contrasta los resultados asociados a k elementos y su distribución con la misma mediana, contraposición de la hipótesis alternativa, donde por lo menos la distribución de uno de los elementos de resultado es diferente al resto. Los elementos estadísticos asociados previamente a la aplicación de esta prueba es la obtención de media, medianas, desviación estándar, mínimo, máximo, números de casos no perdidos y cuartiles. Debido a que esta es una prueba no paramétrica, se requiere de una comparación múltiple o post hoc con pruebas de continuidad como lo son Wilcoxon, test de rangos y prueba de Tukey. Por lo tanto, es necesario determinar si cualquiera de las diferencias entre las medias es estadísticamente significativa. Para ello se compara el valor P y se evaluará la hipótesis nula, siendo el nivel de significancia de 0.5. Entonces, si alfa es menor que valor P, las diferencias entre algunas de las medianas son estadísticamente significativas. Y si alfa es mayor que el valor P, las diferencias entre las medianas no son significativas, no son estadísticamente significativas. Estas pruebas generan un estadístico de prueba denominado FR, el cual tiene una distribución donde el número total de individuos, o interpretado con n, es mayor de 10 elementos. Se aproxima a la distribución de y cuadrada con k-1 grados de libertad, es decir, k representa el número de grupos a comparar. Por otro lado, cuando el número de elementos es menor de 10, se aplican tablas con valores de significancia. De esta forma, los datos que se obtienen se interpretan en función del tamaño de la muestra, es decir, la muestra interfiere con los intervalos de confianza. Si la muestra es grande, el intervalo es pequeño, por lo tanto, tiene mayor especificidad para identificar la diferencia. El artículo seleccionado para analizar la aplicación de esta prueba fue escrito por los autores Hutchin, Cable y colaboradores. Este fue publicado en el año 2021 en la revista Materials. Bueno, cuando se realiza una extracción dental, se genera una retorsión ósea que se incrementa con el paso del tiempo y este genera un efecto negativo sobre las dimensiones verticales.
Con el objetivo de prevenir esta pérdida ósea y efectos secundarios sobre otro tipo de tejidos, se han investigado soluciones para disminuir estos efectos. Una de estas soluciones es la sustitución ósea con la aplicación de biomateriales que promuevan la osificación y osteogénesis y restitución anatómica y funcional. Uno de ellos es la aplicación de sulfatos de calcio como relleno óseo al implementar a este plasma rico en factores de crecimiento de, con la finalidad de regeneración. Se han obtenido resultados favorables en la reabsorción ósea. El objetivo de este artículo es evaluar la mezcla del sulfato de calcio y el plasma rico en factores de crecimiento como sustituto de injerto óseo en alvéolos de tercer molar mandibular extraídos durante un periodo de 4 meses. Este estudio fue experimental y longitudinal y fueron incluidos pacientes de 18 a 25 años atendidos en la clínica de cirugía en una universidad pública y la población fueron de 46 pacientes. Sin embargo, se incluyeron 10 pacientes que cumplieran con presentar terceros molares bilaterales en posición vertical y sin presencia de alguna infección. Este estudio se realizó durante 4 meses de seguimiento a la extracción de los terceros molares. En este artículo las variables estudiadas fueron las de regeneración ósea, la radiopacidad en radiografías, el grado de cierre y de cicatrización. Para la obtención, para el análisis de los resultados, se diseñaron 2 instrumentos de evaluación en el cual, bueno, pues primeramente se hizo la extracción bajo los protocolos de extracciones de terceros molares. Posterior a eso se hizo el primer diseño, que es la escala de grises, y esta, bueno, pues nos va a medir la radiopacidad de la radiografía. En la imagen superior podemos observar que tenemos una vista frontal y una vista lateral del instrumento diseñado, y este es el que iba a ir evaluando la radiopacidad de la radiografía. Cabe destacar que del 16 al 160 fueron aumentando gradualmente, duplicando esta intensidad. También se hizo un diagrama de alvéolos y pues está diseñado pues para observar lo que es la cicatrización de la extracción en grupos experimentales y en grupos controles. Una vez obtenidos los datos, se recabó la información y se utilizó un test de signos no paramétricos, y bueno, este se utilizó para hacer la comparación de la radiopacidad entre el grupo experimental y el grupo control. La prueba Friedman se empleó para el análisis entre estos grupos durante los 4 meses. Los niveles de significancia fueron considerados con un valor de P de 0.5. De los resultados obtenidos se resalta la aplicación de la prueba Friedman para la comparación entre grupos control y experimental y variables entre meses y seguimiento, como lo podemos ver aquí en la tabla 2. En esta tabla podemos observar el grupo experimental presenta diferencia significativa con un valor P de 0.001. Asimismo, se encontraron diferencias significativas entre la comparación entre los grupos por cuadrantes en el primer mes con un valor de P 0.004. Entonces podemos decir que se encontraron diferencias significativas. En conclusión, la combinación y colocación de injerto del sulfato de calcio con
el factor de crecimiento en alvéolos mostró mayor velocidad en la radiopacidad y cicatrización de tejidos blandos. Así se encontraron diferencias significativas entre su aplicación y el abordaje tradicional y natural de la cicatrización. Por lo tanto, se considera que este es un material adecuado para la regeneración ósea. Y eso es todo mi análisis y presentación del artículo. Muchas gracias.